Justo antes de que ejecuten a su abuelo, una niña irrumpe en el tribunal y confiesa algo que deja a todos paralizados. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Augusto Corrales, con sus 78 años y el cabello blanco como la nieve, mantenía la mirada fija en sus manos temblorosas, mientras escuchaba cómo decidían sobre su vida. Las esposas metálicas le lastimaban las muñecas, un recordatorio constante de la pesadilla que estaba viviendo. El acusado, Augusto Corrales, será ejecutado mediante inyección letal el próximo viernes a las 6:00 horas por el asesinato en primer grado de Alicia Durango, pronunciaba el juez Pedro Ferrer con una frialdad que helaba la sangre. Desde su lugar, Augusto podía sentir las miradas despectivas de los presentes. El pueblo entero lo había condenado mucho antes que el propio tribunal. Solo unos pocos, como su hija Mercedes, se mantenían firmes en su defensa. «Es inocente. Mi padre nunca haría algo así», gritó Mercedes entre sollozos, mientras su esposo Roberto intentaba contenerla. El juez Ferrer golpeó repetidamente con su martillo. «Orden en la sala. Una palabra más y la haré desalojar». Augusto cerró los ojos y en su mente apareció el rostro de Emily, su adorada nieta de 10 años. Gracias a Dios, la pequeña no estaba presente para verlo así. La habían dejado al cuidado de una vecina para evitarle este trauma. Pensar en no volver a abrazarla le partía el alma en 1000 pedazos. «No hay evidencia concluyente, su señoría», insistía desesperadamente su abogado. «Solo circunstancial. Mi cliente amaba a la señora Durango». «Las pruebas forenses son claras», respondió Ferrer con una sonrisa apenas disimulada. «El veneno encontrado en el café de la víctima coincide con el hallado en el maletín del acusado. Y tenemos testigos del altercado que tuvieron días antes». Augusto recordó aquella discusión. Ciertamente había confrontado a Alicia cuando descubrió que intentaba manipular sus medicamentos, pero jamás imaginó que terminaría así, acusado de asesinar a la mujer con la que pensaba pasar sus últimos años. El murmullo en la sala crecía mientras el juez continuaba enumerando las supuestas pruebas. Augusto sabía que Ferrer disfrutaba cada segundo. Siempre lo había odiado, desde aquellos años lejanos cuando competían por el amor de Maritza. El tribunal considera que las evidencias son irrefutables y... Un alboroto en la entrada interrumpió al juez. Los guardias intentaban detener a alguien. De pronto, una pequeña figura se escabulló entre las piernas de los oficiales y corrió hacia el estrado. «Abuelo, no dejaré que te hagan daño», gritó Emily con toda la fuerza de sus pulmones. El corazón de Augusto se detuvo un instante. ¿Qué hacía su nieta allí? Mercedes se quedó paralizada al ver a su hija corriendo hacia el estrado. La habían dejado con doña Carmela, su vecina de confianza. ¿Cómo había llegado Emily hasta allí? «¡Deténganla!», ordenó el juez Ferrer, pero la niña ya había alcanzado la barandilla que separaba al público de los acusados. «Emily, cariño, no deberías estar aquí», susurró Augusto con voz quebrada. La pequeña, con sus trenzas deshechas y la respiración agitada, miró desafiante al juez Ferrer. Sus ojos, idénticos a los de su abuela Maritza, brillaban con determinación. «Mi abuelo no mató a nadie, yo lo sé». Un murmullo recorrió la sala. Mercedes intentó acercarse a su hija, pero 2 guardias la contuvieron. Roberto, su esposo, discutía acaloradamente con otro oficial que le impedía el paso. «Saquen a la niña de inmediato», exigió Ferrer, visiblemente irritado por la interrupción. Emily se aferró a la barandilla con todas sus fuerzas, cuando un guardia intentó levantarla. Sus nudillos se pusieron blancos de la presión. «No, tienen que escucharme. Yo soy la responsable de que la señora Alicia Durango ya no esté en este mundo. Mi abuelo es inocente, y si hay alguien que debe pagar, soy yo, señor juez». El silencio que siguió a aquellas palabras fue absoluto. El rostro de Augusto perdió todo color. Mercedes dejó escapar un gemido de horror. El juez Ferrer, por primera vez en todo el juicio, parecía genuinamente sorprendido. «¿Qué has dicho, niña?», preguntó con voz tensa. Emily, temblando pero decidida, repitió:
Yo soy la culpable de que Alicia ya no esté viva. Mi abuelo no hizo nada. Augusto intentó ponerse de pie, pero las esposas unidas a la mesa se lo impedían. No la escuchen, no sabe lo que dice. El fiscal, que hasta entonces observaba la escena con estupefacción, se acercó al juez. Señoría, esto cambia todo el panorama. Debemos investigar esta declaración. Es solo una niña, está confundida, gritó Mercedes, luchando contra los guardias para alcanzar a su hija. Emily miró a su abuelo con ojos llenos de lágrimas. Perdóname, abuelo, pero no puedo dejar que te culpen por algo que hice yo. El juez Ferrer golpeó con su martillo repetidamente hasta lograr silencio. Se suspende la sesión hasta mañana. La corte evaluará esta nueva información. Su voz destilaba contrariedad. Mantengan al acusado bajo custodia y lleven a la menor con servicios sociales para una evaluación psicológica inmediata. No pueden separarla de nosotros, protestó Roberto. Es el procedimiento estándar cuando un menor confiesa un crimen, señor, respondió fríamente el juez. Mientras un guardia la llevaba suavemente, Emily miró por última vez a su abuelo y articuló silenciosamente: «Te quiero». La pequeña sala de entrevistas juveniles del juzgado tenía paredes de colores pastel que contrastaban con la gravedad de la situación. Emily se sentaba frente a la doctora Luisa Vega, psicóloga forense, mientras Mercedes y Roberto esperaban angustiados en un rincón. «Emily, cariño, ¿entiendes por qué estamos aquí?», preguntó la doctora con voz suave. La niña asintió lentamente. «Porque dije que yo tengo la culpa de lo que le pasó a la señora Alicia». Mercedes sollozó silenciosamente. Roberto apretó su mano en señal de apoyo. «¿Y por qué dijiste eso, Emily?», continuó la doctora. «Porque es verdad». Los ojos de la pequeña no mostraban miedo, sino una determinación impropia de sus 10 años. La doctora Vega deslizó un bloc de dibujo y crayones hacia Emily. «¿Podrías mostrarme qué pasó ese día? A veces es más fácil dibujar que hablar». Emily tomó un crayón rojo y comenzó a dibujar. Su mano se movía con precisión sorprendente para su edad. Primero dibujó una cocina, luego 2 tazas de café. Abuelo estaba en el jardín cortando rosas para la mesa, explicó mientras dibujaba. La señora Alicia estaba en la cocina preparando el café como todas las mañanas. La doctora observaba atentamente cada trazo. Mercedes se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. «Yo estaba jugando en el pasillo», continuó Emily. «Vi a la señora Alicia sacar algo de su bolsillo y echarlo en una de las tazas». «¿Qué era ese algo, Emily?», preguntó la doctora. «Un polvo blanco. Lo guardaba en un frasquito pequeño». Emily dibujó un frasco diminuto en la mano de una figura femenina. Ella siempre decía que abuelo necesitaba tomar sus medicinas, pero ese polvo no era de los frascos grandes que el doctor le recetaba. Roberto y Mercedes intercambiaron miradas de asombro. La doctora Vega mantuvo su expresión neutral. «¿Y qué hiciste entonces?». Emily tomó un crayón azul y trazó flechas entre las 2 tazas. «Escuché que sonó el teléfono y la señora Alicia salió de la cocina para contestar. Entonces yo cambié las tazas de lugar». El silencio en la sala se hizo más profundo. «¿Por qué las cambiaste, Emily?», preguntó la doctora, manteniendo un tono calmado. «Porque vi en la televisión que los polvos extraños en la comida son veneno». La niña levantó la mirada. «No quería que abuelo tomara algo malo. Él siempre dice que debo protegerme de los extraños que ofrecen dulces. Pensé que era lo mismo». Mercedes ahogó un grito. «¡Oh, Dios mío!». La doctora Vega continuó con voz profesional. «¿Y qué pasó después, Emily?». Abuelo y la señora Alicia tomaron su café. Más tarde, ella empezó a sentirse mal, muy mal. Llamaron a una ambulancia, pero no pudieron ayudarla. La voz de Emily se volvió casi inaudible. «Fue mi culpa. Yo cambié las tazas». La doctora cerró su libreta. «Emily, ¿entiendes lo que significa morir?». La niña asintió con tristeza. «Como abuelita Maritza, te vas al cielo y no vuelves nunca». «¿Y sabías que al cambiar las tazas la señora Alicia podría morir?». Emily negó enérgicamente.
Solo quería proteger a mi abuelo. No sabía que ella se iba a ir al cielo. En la celda de detención provisional, Augusto Corrales permanecía sentado en el borde de la estrecha cama, con la cabeza entre las manos. El eco de las palabras de Emily resonaba en su mente como un tormento. ¿Cómo era posible? Su pequeña nieta implicada en la muerte de Alicia. La puerta metálica se abrió con un chirrido. Su abogado defensor, un hombre de mediana edad llamado Gabriel Mendoza, entró con expresión sombría. «Tenemos que hablar, don Augusto». El anciano levantó la mirada. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, mostraban una desesperación absoluta. «Mi nieta es inocente, Gabriel. Es solo una niña que intenta protegerme». El abogado se sentó frente a él. La declaración de Emily ha paralizado momentáneamente la sentencia, pero complica todo. ¿Tiene alguna idea de lo que realmente sucedió ese día? Augusto cerró los ojos, intentando recordar. Alicia y yo tomamos café como cada mañana. Ella se sintió mal unas horas después. Comenzó con náuseas, luego convulsiones. Su voz se quebró. Lo último que me dijo fue: «¿Qué me hiciste?» ¿Notó algo extraño en ella los días previos?, insistió Gabriel. Discutimos la semana anterior. Encontré documentos en su bolso. Quería que firmara un poder notarial, dándole control sobre mis bienes. Cuando la confronté, se puso furiosa, amenazante. Gabriel anotó rápidamente. ¿Alguna vez sospechó que pudiera estar envenenándolo? Augusto guardó silencio un momento. Últimamente me sentía débil, con mareos. El médico no encontraba explicación. Pensé que era la edad. Su rostro se transformó con una súbita comprensión. Dios mío, ¿cree que Alicia estaba...? La puerta se abrió nuevamente. Una oficial de policía asomó la cabeza. «Tiene otra visita, señor Corrales. La fiscal Carmen Solís». Gabriel frunció el ceño. «¿La fiscal? Esto es irregular». Una mujer de unos 40 años, de aspecto severo, pero mirada inteligente, entró en la celda. «Seré breve. La confesión de su nieta ha abierto nuevas líneas de investigación. Estamos analizando muestras de sus medicamentos y reevaluando la toxicología del cuerpo de la señora Durango». «Mi nieta es inocente», insistió Augusto. Carmen Solís lo miró fijamente. «Señor Corrales, en mis 20 años de carrera he aprendido a reconocer cuando algo no encaja. Este caso huele a manipulación desde el principio». Gabriel intervino sorprendido. «¿Está insinuando que cree en su inocencia?» «Estoy insinuando que hay más en este caso de lo que parece». Se volvió hacia Augusto. Si su nieta realmente cambió esas tazas, como afirma, la pregunta crucial es: ¿por qué había veneno en una de ellas en primer lugar? Un rayo de esperanza iluminó el rostro exhausto de Augusto. ¿Me está diciendo que cree que Alicia intentaba envenenarme? «No digo nada oficialmente», respondió Carmen con cautela. «Pero extraoficialmente, el juez Ferrer se ha opuesto sistemáticamente a toda línea de investigación que no lo señale a usted como culpable. Y eso me resulta sospechoso». Gabriel y Augusto intercambiaron miradas de asombro. «¿Por qué nos dice esto?», preguntó el abogado. Carmen Solís se dirigió a la puerta. «Porque la justicia significa más para mí que complacer a un juez. Y porque no permitiré que una niña de 10 años cargue con un crimen que no cometió, ni tampoco su abuelo». La mansión de Pedro Ferrer, ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad, era un reflejo de su poder y estatus. Aquella noche, el juez bebía whisky en su despacho privado, mientras contemplaba una vieja fotografía enmarcada en plata. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Su ama de llaves anunció la llegada de Ricardo Salinas, su asistente personal. Un hombre delgado, de mirada nerviosa, entró apresuradamente. «Esto es un desastre, señor», dijo sin preámbulos. «La confesión de la niña ha generado dudas. La fiscal Solís está reabriendo líneas de investigación». Ferrer golpeó la mesa con su vaso. «Controla a Solís. Se supone que trabaja para nosotros». «Ese es el problema, señor. Últimamente parece tener escrúpulos.
El juez se levantó y caminó hacia un antiguo vargueño. Lo abrió con una pequeña llave que llevaba siempre consigo y extrajo una carpeta. Recuérdale lo que sucedió con el caso Montero. Tenemos suficiente para hundirla si decide volverse una heroína. Ricardo asintió nerviosamente. ¿Y qué hacemos con la niña? Desacreditarla. Es solo una mocosa confundida que haría cualquier cosa por su abuelo. Nadie creerá realmente que tuvo la intención o capacidad de matar a Alicia. ¿Y si encuentran pruebas de que Alicia realmente estaba envenenando a Corrales? Ferrer guardó silencio un momento, contemplando nuevamente la fotografía. En ella, una joven hermosa sonreía entre dos hombres, él mismo y Augusto Corrales, 40 años más jóvenes. Eso no sucederá si haces tu trabajo correctamente. Alicia siguió el plan al pie de la letra. Si hay alguna evidencia comprometedora, encárgate de que desaparezca. Ricardo palideció. Señor, destruir pruebas es un delito federal. La mirada que le dirigió Ferrer lo hizo retroceder. ¿Y crees que lo que ya hemos hecho no lo es? No te hagas el inocente ahora, Ricardo. Estás tan implicado como yo. El asistente tragó saliva con dificultad. Entiendo, señor. Bien. Ahora necesito que contactes con la familia de Alicia. Debemos mantenerlos presionando públicamente por justicia. Organiza una vigilia o algo similar frente al juzgado. Cuando Ricardo se marchó, Ferrer volvió a examinar la fotografía. Con un dedo acarició el rostro de la mujer. Te lo prometí, Maritza. Te juré que lo destruiría como él me destruyó a mí. Bebió el último sorbo de whisky. Ni siquiera su preciosa nietecita podrá salvarlo esta vez. En el fondo de su mente, sin embargo, una voz le advertía que subestimar a una niña podría ser su mayor error. La determinación que había visto en los ojos de Emily le resultaba inquietantemente familiar. Eran los mismos ojos de Maritza cuando decidía algo. Los mismos ojos que una vez lo rechazaron por Augusto Corrales. La casa de los Morales estaba sitiada por periodistas. Mercedes corría de una ventana a otra, cerrando cortinas mientras Roberto intentaba calmar a Emily, quien no había dejado de llorar desde que regresaron de la entrevista con la psicóloga. Todo esto es mi culpa, repetía la niña entre sollozos. Ahora van a llevarse a abuelo para siempre. Roberto se arrodilló frente a ella. Escúchame, pequeña. Hiciste lo correcto al decir la verdad. Ahora tenemos una oportunidad de salvar al abuelo. El teléfono sonó por enésima vez. Mercedes lo ignoró, sabiendo que sería otro periodista ávido de detalles morbosos. En su lugar, revisó su celular donde tenía varias llamadas perdidas de un número desconocido. Recibí un mensaje, dijo a Roberto. Alguien quiere reunirse con nosotros esta noche. Dice que tiene información que puede ayudar a papá. Roberto frunció el ceño. Podría ser una trampa. Los reporteros harían cualquier cosa por una exclusiva. El mensaje menciona a Maritza, mi madre. Dice cosas que muy pocos conocen. El timbre de la puerta sonó, sobresaltándolos. Mercedes se asomó cautelosamente. Era doña Carmela, la vecina que debía haber cuidado de Emily. Lo siento tanto, sollozó la anciana cuando la dejaron entrar. Emily me dijo que iba al baño. Cuando me di cuenta, ya había desaparecido. Debió escuchar en la radio lo de la sentencia. No fue su culpa, la tranquilizó Mercedes. Emily es muy astuta cuando se lo propone. Carmela se acercó a la niña y le entregó un paquete envuelto en papel de periódico. Esto estaba en mi buzón. Tiene tu nombre. Emily desenvolvió el paquete con manos temblorosas. Dentro había un viejo diario con las iniciales ML grabadas en la cubierta. El diario de la abuela Maritza, exclamó Mercedes, sorprendida. Hay una nota, señaló Roberto, tomando un pequeño papel doblado. Emily leyó en voz alta. La verdad está donde nadie la ha buscado. Página 67, octubre de 1975. Rápidamente, Mercedes tomó el diario y buscó la página indicada. Sus ojos se agrandaron mientras leía. Dios mío, murmuró. Mamá escribió sobre Pedro Ferrer. Dice que la amenazó cuando ella eligió a papá. Juró que algún día se vengaría de ambos. ¿El juez conocía a la abuela?, preguntó Emily confundida.
Al parecer, mucho más de lo que imaginábamos, respondió Roberto, pensativo. La pregunta es, ¿quién envió esto y por qué ahora? El celular de Mercedes vibró nuevamente. El mismo número desconocido. Tengo que ir a esa reunión, decidió. Podría ser nuestra única oportunidad. Roberto negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Iré yo. Iremos los dos, afirmó Mercedes con determinación. Emily puede quedarse con doña Carmela, esta vez bajo llave. La niña se aferró al diario de su abuela. Quien envió esto quiere ayudarnos a salvar al abuelo, estoy segura. Mercedes abrazó a su hija, sintiendo por primera vez desde el inicio de la pesadilla un pequeño rayo de esperanza. Si el juez Ferrer realmente tenía una venganza personal contra su padre, quizás podrían usar esa información para salvarlo. El viejo café, El Rincón, permanecía abierto hasta la medianoche, pero a esa hora solo quedaban un par de clientes solitarios. Mercedes y Roberto ocuparon una mesa en el rincón más apartado, como indicaba el mensaje. Pasaron 10 minutos tensos antes de que la campanilla de la puerta anunciara la llegada de alguien. Una mujer mayor, elegante pero con aspecto cansado, se acercó a su mesa. Mercedes contuvo la respiración al reconocerla. Dolores Mendoza, la mejor amiga de su difunta madre. «Doña Dolores, ¿usted envió el diario?», preguntó Mercedes cuando la mujer se sentó frente a ellos. «Maritza me lo confió antes de morir. Me hizo prometerle que lo guardaría hasta que fuera necesario». Sus ojos revelaban una profunda tristeza. «Y me temo que ese momento ha llegado. ¿Por qué no se presentó antes? Mi padre está a punto de ser ejecutado», reprochó Mercedes. Dolores bajó la mirada. «El miedo, querida. Pedro Ferrer no es solo un juez corrupto. Es un hombre peligroso con conexiones en todas partes. Ya intentaron intimidarme cuando supieron que yo guardaba el diario». Roberto intervino. «¿Qué sabe exactamente sobre el juez y su relación con los padres de Mercedes?». Pedro estaba obsesionado con Maritza desde la universidad. Cuando ella eligió a Augusto, algo se rompió dentro de él. No fue solo despecho, fue odio puro. Dolores extrajo un sobre de su bolso. «Aquí hay cartas que Pedro envió a Maritza después de su matrimonio. Escalofriantes. Amenazaba con destruir a Augusto algún día». Mercedes examinó las cartas con manos temblorosas. «¿Cree que todo esto, la acusación contra mi padre, es parte de su venganza?». «Estoy convencida. Pedro ha ascendido en el sistema judicial, destruyendo a cualquiera que se interponga en su camino. Cuando supe que Augusto estaba saliendo con esa mujer, Alicia, y luego ocurrió lo del envenenamiento, supe que Pedro había encontrado finalmente su oportunidad». «¿Conocía a Alicia Durango?», preguntó Roberto alerta. «No personalmente, pero investiguéla un poco cuando apareció tan convenientemente en la vida de Augusto. Descubrí que había cambiado su nombre varias veces y que estuvo vinculada a casos de estafas a ancianos en otras ciudades, aunque nunca fue condenada». Mercedes ahogó un grito. «¿Está sugiriendo que Alicia trabajaba para el juez Ferrer?». «No tengo pruebas concretas, pero las coincidencias son demasiadas. Pedro siempre tuvo contactos en el bajo mundo. No sería la primera vez que utiliza a terceros para sus venganzas personales». Roberto golpeó la mesa, frustrado. El testimonio de Emily confirmaría esta teoría. Si Alicia estaba envenenando a don Augusto por órdenes de Ferrer, por eso debía hablar con ustedes, interrumpió Dolores. La niña está en peligro. Si Ferrer sospecha que puede desenmascararlo, hará lo imposible por silenciarla. «Dios mío, Emily», exclamó Mercedes, poniéndose de pie abruptamente. «Tranquila», la calmó Roberto. «¿Estás segura con doña Carmela? Nadie sabe que nos reuniríamos aquí». Dolores tomó la mano de Mercedes. «Hay alguien más que puede ayudarlos. Un antiguo secretario de Pedro que conoce todos sus secretos. Está dispuesto a testificar, pero necesita garantías de protección». Al salir del café, ninguno notó la figura que los observaba desde un automóvil estacionado en la oscuridad, ni escucharon el suave clic de una cámara fotográfica capturando sus rostros. La doctora Luisa Vega repasaba sus notas sobre Emily en la soledad de su consulta. Algo en la historia de la niña no encajaba del todo.
Si realmente había visto a Alicia poner veneno en el café, ¿por qué esperar hasta ahora para confesarlo? ¿Y cómo sabía una niña de 10 años identificar un comportamiento sospechoso con el manejo de medicamentos? El sonido de la puerta la sobresaltó. Nadie debería estar en el edificio a esa hora. Guardó apresuradamente sus documentos en un cajón. ¿Quién anda ahí?, preguntó, intentando controlar el temblor de su voz. Carmen Solís apareció en el umbral. «Disculpe la hora, doctora. Necesitamos hablar sobre Emily Morales». Luisa suspiró aliviada. «Me asustó, fiscal. ¿Cómo entró?» «El guardia me conoce». Carmen cerró la puerta tras ella. «¿Cuál es su evaluación profesional de la niña? ¿Está inventando la historia para proteger a su abuelo?» «No lo creo. Su relato es coherente y consistente. Los niños de su edad suelen contradecirse cuando mienten, pero ella mantiene los mismos detalles cada vez que lo cuenta». Carmen se sentó frente al escritorio. ¿Cree que entendía las consecuencias de intercambiar las tazas? Ese es el punto crucial. Emily actuó para proteger a su abuelo, sin comprender que eso causaría la muerte de Alicia. En términos legales, no hay dolo ni premeditación. Entonces, si su versión es cierta, la verdadera criminal sería Alicia Durango, por intentar envenenar a Augusto Corrales. Luisa asintió lentamente. Y si Alicia intentaba matarlo, toda la base de la acusación contra él se desmorona. Carmen extrajo un sobre de su maletín. Acabo de recibir esto del laboratorio. Análisis de sangre de Augusto Corrales tomados hace 3 meses, durante un chequeo rutinario y comparados con muestras recientes. La doctora examinó los documentos. Niveles crecientes de arsénico. Esto indica envenenamiento gradual, no un incidente aislado. Exactamente. Alguien estaba envenenando lentamente a Augusto Corrales mucho antes de su muerte. ¿El juez Ferrer conoce estos resultados? No, y preferiría mantenerlo así por ahora. Carmen se inclinó hacia adelante. He notado irregularidades en cómo ha manejado este caso. Su insistencia en culpar a Corrales, descartando cualquier evidencia contradictoria. ¿Sospecha que el juez está involucrado? Digamos que tengo mis dudas sobre su imparcialidad. Carmen se levantó. Necesito su informe psicológico sobre Emily lo antes posible. Si confirmamos que la niña actuó sin conocer las consecuencias letales, podríamos exonerarla completamente y redirigir la investigación hacia la verdadera conspiración. Tendrá mi informe mañana a primera hora, prometió Luisa. Cuando la fiscal se dirigía a la puerta, añadió: «Tenga cuidado, Carmen. Si realmente hay una conspiración, usted acaba de convertirse en un obstáculo para ellos». Carmen sonrió con amargura. No sería la primera vez que mi búsqueda de la verdad me pone en peligro. Pero esta vez hay una niña inocente de por medio, y eso cambia todo. Después de que Carmen se marchara, Luisa volvió a los dibujos de Emily. Había algo en ellos, un detalle que había pasado por alto. La niña no solo había dibujado las tazas y el frasco de veneno, también había dibujado un teléfono celular sobre la mesa, con una pequeña etiqueta que decía, grabando. ¿Era posible que existiera una grabación del día del envenenamiento? La pequeña Emily no podía dormir. Desde su habitación escuchaba las voces preocupadas de sus padres y doña Carmela en la sala. Habían regresado de su misteriosa reunión con rostros tensos, y ahora discutían en voz baja algo sobre evidencia y testigos. Abrazada a su oso de peluche, la niña repasaba mentalmente los últimos meses. Recordaba perfectamente el día que Alicia apareció en sus vidas. Su abuelo, siempre tan solitario desde la muerte de la abuela Maritza, parecía encantado con aquella mujer elegante de sonrisa perfecta. Pero Emily había notado algo extraño en sus ojos, algo frío que no coincidía con sus palabras amables. «No me gusta esa señora, Copito», le susurró a su oso. «Nunca me gustó, y tenía razón». Se levantó sigilosamente y sacó una caja de zapatos del fondo de su armario. Dentro guardaba sus tesoros de detective, un cuaderno con anotaciones, fotografías tomadas con una cámara desechable y, lo más importante, el celular viejo de su madre que había tomado prestado para su investigación.
Con dedos temblorosos, encendió el aparato. La batería estaba casi agotada, pero aún funcionaba. Accedió a la galería de grabaciones de voz. «Aquí está, Copito», murmuró mientras localizaba el archivo etiquetado como Prueba A. Lo había grabado escondida bajo la mesa del comedor, el día que comenzó a sospechar seriamente de Alicia. Presionó el botón de reproducción y escuchó. «Ya te lo dije, necesito más tiempo». Era la voz de Alicia, tensa y ansiosa. «El viejo tiene el corazón fuerte. La dosis baja no está funcionando como esperábamos. Sí, he revisado el testamento. Todo quedará a mi nombre cuando suceda el accidente». «No, la mocosa no sospecha nada. Es solo una niña tonta». «De acuerdo, aumentaré la dosis mañana. Para fin de semana esto debería estar resuelto». Emily detuvo la grabación, sintiendo un escalofrío. Había otra grabación del día fatídico, pero no se atrevía a escucharla nuevamente. Era demasiado doloroso recordar cómo, tras cambiar las tazas, vio a Alicia beberse el café envenenado mientras charlaba alegremente con su abuelo. Unos pasos en el pasillo la alertaron. Rápidamente escondió todo en la caja y fingió dormir cuando la puerta se abrió. «Emily, ¿estás despierta?» La voz de su madre era apenas un susurro. La niña abrió los ojos lentamente. ¿Salvaron al abuelo? Mercedes se sentó en la cama y acarició su cabello. «Estamos haciendo todo lo posible, mi amor, pero necesito preguntarte algo importante. ¿Hay algo más que no nos hayas contado sobre Alicia? ¿Cualquier cosa que pueda ayudar al abuelo?» Emily dudó un momento. Había prometido a su abuelo no contarle a nadie sobre su juego de detectives. Él siempre decía que las niñas debían jugar con muñecas, no espiar a los adultos. Pero ahora su vida dependía de ello. «Tengo pruebas, mamá», confesó finalmente, sacando la caja de debajo de la cama. «Grabé a la señora Alicia hablando por teléfono. Estaba planeando matar al abuelo». Los ojos de Mercedes se agrandaron mientras escuchaba la grabación. «Dios mío, Emily, ¿por qué no nos mostraste esto antes?» «Tenía miedo. Abuelo dice que espiar está mal, y después, cuando la señora Alicia se murió, pensé que era mi culpa y me dio más miedo». Mercedes abrazó fuertemente a su hija, con lágrimas en los ojos. «No fue tu culpa, mi niña valiente. Tú salvaste al abuelo, y ahora, con esta grabación, vamos a demostrar su inocencia». El teléfono de Carmen Solís sonó a las 5 de la madrugada. La fiscal, que apenas había logrado conciliar el sueño tras horas de revisar expedientes, respondió adormilada. «Diga, tenemos la prueba definitiva». La voz agitada de Mercedes Morales la despabiló por completo. Emily grabó a Alicia Durango confesando su plan para envenenar a mi padre. Carmen se incorporó de inmediato. «¿Una grabación? ¿Está segura de que es auténtica?» «Completamente. Emily estuvo jugando a los detectives durante semanas. Usaba un celular viejo para grabar conversaciones de Alicia. Tenemos varias grabaciones donde menciona explícitamente su plan para matar a papá y quedarse con su dinero. No se mueva de su casa», ordenó Carmen, ya vistiéndose apresuradamente. «Voy para allá ahora mismo con un técnico de audio. No le mencione esto a nadie más. ¿Entendido? A nadie». 30 minutos después, Carmen y un especialista forense escuchaban las grabaciones en la sala de los Morales. Emily, aún en pijama, observaba nerviosamente sus reacciones. «Es claramente la voz de Alicia Durango», confirmó el técnico, tras comparar con grabaciones de referencia. «Y no hay signos de manipulación. Estas grabaciones son auténticas». Carmen tomó notas frenéticamente. Menciona a un cómplice, alguien que le dio instrucciones sobre las dosis del veneno. ¿Logró Emily grabar alguna conversación donde se mencione el nombre de esta persona? La niña negó con la cabeza. Siempre lo llamaba usted o señor, nunca dijo su nombre. «Pero tenemos suficiente para exonerar a don Augusto, ¿verdad?», intervino Roberto esperanzado. Carmen guardó silencio un momento, pensativa. «Técnicamente sí, estas grabaciones prueban que Alicia planeaba asesinarlo y que Emily actuó para protegerlo, sin intención homicida.
¿Pero qué? Preguntó Mercedes alarmada. Si llevamos esto directamente al juez Ferrer, podría desestimarlo con alguna tecnicidad legal. O peor, podría hacer que desaparezca. Carmen miró fijamente a la familia. Sospecho fuertemente que él está involucrado en esta conspiración. Necesitamos presentar todas las pruebas simultáneamente, en un foro donde no pueda controlar la situación. El timbre de la puerta lo sobresaltó. Roberto miró por la mirilla y palideció. «Es la policía», murmuró. Carmen actuó rápidamente. «Esconda las grabaciones, no mencionen que estoy aquí». Mientras ella y el técnico se ocultaban en la habitación de Emily, Roberto abrió la puerta. 2 oficiales uniformados le entregaron un documento oficial. «Orden judicial para la custodia temporal de Emily Morales», anunció uno de ellos. «Por orden del juez Pedro Ferrer, la menor debe ser puesta bajo protección estatal hasta la conclusión del caso». «No pueden llevarse a mi hija», gritó Mercedes desesperada. «Lo sentimos, señora, son órdenes del juez. Según él, existe riesgo de manipulación del testimonio de la menor. Tienen 15 minutos para preparar algunas pertenencias básicas». Cuando los oficiales se retiraron a esperar fuera, Carmen emergió de su escondite. «Esto confirma mis sospechas», dijo con voz tensa. «Ferrer está intentando aislar a Emily para controlar lo que dice. No podemos permitirlo». «¿Qué podemos hacer?», sollozó Mercedes. Carmen tomó una decisión instantánea. «Ustedes entretengan a los oficiales. Yo sacaré a Emily por la puerta trasera. Conozco a alguien que puede esconderla legalmente mientras solicitamos una reconsideración de esta orden ante un juez federal». «Es arriesgado», advirtió Roberto. «No tanto como dejar que Ferrer la aísle. Si obtiene la custodia de Emily, hará lo imposible por desacreditar su testimonio y destruir estas grabaciones». Carmen miró a la niña. «Emily, ¿confías en mí?». La pequeña asintió solemnemente. «Si usted ayuda a mi abuelo, confío en usted». «Entonces vamos, no hay tiempo que perder». La modesta oficina del abogado Javier Montero estaba abarrotada esa mañana. Carmen Solís había recurrido a él como último recurso, sabiendo que era uno de los pocos juristas de la ciudad que no temía enfrentarse al juez Ferrer. «Técnicamente, lo que hiciste es obstrucción a la justicia», señaló Javier, mesándose la barba canosa mientras examinaba la orden judicial. «Técnicamente, estoy protegiendo a un testigo clave», rebatió Carmen. «Ferrer está abusando de su poder para silenciar a Emily». A un lado, la niña dibujaba tranquilamente, ajena a la gravedad de la situación, mientras la esposa de Javier le ofrecía galletas recién horneadas. «Las grabaciones son demoledoras», continuó Javier después de escucharlas. «Pero necesitamos más para implicar a Ferrer directamente. De lo contrario, sacrificará a Alicia como una loca que actuó por su cuenta». Mercedes, ojerosa tras una noche sin dormir, intervino. «Tenemos el diario de mi madre y cartas de Ferrer amenazando a mi padre. Demuestran una venganza personal de décadas. Útil para establecer motivo, pero no prueba su participación en este crimen específico». Javier se dirigió a Carmen. «¿Qué tienes sobre Ricardo Salinas?». «Su asistente personal». Carmen consultó sus notas. «He rastreado transferencias bancarias sospechosas desde una cuenta en Panamá hacia él. La misma cuenta envió dinero a una tal Sandra Lozano, que resultó ser uno de los alias anteriores de Alicia Durango». El rostro de Javier se iluminó. «Eso es conexión directa. ¿Puedes obtener una orden para acceder a las comunicaciones entre Ricardo y Ferrer? No sin la firma de otro juez de igual rango, y todos le temen o le deben favores a Ferrer». «Conozco a alguien», intervino Roberto. «Juez federal retirado, Antonio Guzmán. Fue mentor de Carmen, antes de que Ferrer lo forzara a retirarse anticipadamente. Quizás él pueda orientarnos». «Mientras tanto», continuó Javier, «necesitamos mantener a Emily oculta pero segura, y establecer una coartada para ustedes dos», señaló a Mercedes y Roberto. «Si descubren que ayudaron a esconderla, podrían acusarlos de secuestro». «Mi hermana vive en la costa», ofreció Mercedes. «Podemos decir que Emily escapó hacia allá por miedo, y que fuimos a buscarla». Carmen tomó notas rápidamente. «Eso nos dará algunos días.
Mientras, yo investigaré a fondo esa cuenta en Panamá, y Javier puede presentar un recurso de amparo federal para invalidar la orden de Ferrer sobre Emily. ¿Y mi abuelo?, preguntó Emily de repente, levantando la vista de sus dibujos. ¿Quién lo está cuidando? Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. En la premura por proteger a Emily, casi habían olvidado que Augusto seguía en prisión, vulnerable a cualquier movimiento de Ferrer. «Tengo un contacto en la cárcel», dijo finalmente Carmen. «Un guardia de confianza que puede mantenerlo vigilado. Le diré que traslade discretamente a don Augusto a la enfermería con alguna excusa médica. Estará más seguro allí». «No basta», interrumpió Javier. «Si Ferrer sospecha que estamos tras él, podría acelerar la ejecución o...» Dejó la frase inconclusa, consciente de la presencia de Emily. La niña, sin embargo, parecía entender perfectamente. Podría hacerle daño al abuelo antes de que podamos salvarlo. Mercedes abrazó a su hija, sorprendida por su madurez. «No dejaremos que eso suceda», prometió Carmen, con una determinación que sorprendió incluso a Javier. «Esta noche mismo presentaré una moción de emergencia para suspender la sentencia, basada en las nuevas pruebas. Mientras no haya ejecución programada, Augusto estará relativamente seguro». Javier asintió, aunque su expresión seguía siendo preocupada. «Solo espero que sea suficiente. Pedro Ferrer no es hombre que se detenga ante tecnicismos legales cuando se siente acorralado. Por eso debemos actuar con rapidez y discreción», concluyó Carmen. «Si descubre que tenemos estas grabaciones antes de que podamos presentarlas oficialmente, las eliminará», completó Mercedes, «como ha hecho con todas las pruebas que podían exonerar a mi padre». «Exactamente». Carmen miró a Emily, que había vuelto a sus dibujos. La niña trazaba con precisión sorprendente el rostro del juez Ferrer, capturando a la perfección su expresión de desprecio. Y hará lo mismo con cualquiera que se interponga en su camino. El despacho privado del juez Ferrer hervía de actividad. Ricardo Salinas entraba y salía nerviosamente, trayendo informes y llevándose órdenes. Varios teléfonos sonaban simultáneamente, ignorados por el juez, que permanecía concentrado en los documentos sobre su escritorio. «¿Cómo demonios desapareció la niña?», rugió finalmente, golpeando la mesa. «2 oficiales de policía y no pudieron retener a una mocosa de 10 años. Según su informe, cuando llegaron a la habitación para recogerla, la ventana estaba abierta y la niña había desaparecido», explicó Ricardo, evitando la mirada furiosa de su jefe. «Los padres juran que escapó por miedo y que ellos también la están buscando. Patrañas, la están escondiendo, obviamente». Ferrer se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Dónde está Carmen Solís? No ha aparecido en su oficina esta mañana. Solicitó un día personal, señor, por problemas familiares». «¿Qué problemas familiares? Vive sola. Está metida en esto, estoy seguro». Ferrer respiró profundamente, intentando calmarse. «¿Qué hay del viejo Corrales?» «Bajo custodia especial, señor. Aparentemente, sufrió una crisis hipertensiva anoche y fue trasladado a la enfermería». «¿Hipertensión? Nunca ha tenido problemas de presión». Ferrer entrecerró los ojos. «Carmen está moviendo sus peones. Debemos actuar más rápido». El teléfono privado de Ferrer sonó. Descolgó rápidamente. «¿Qué noticias tienes?», preguntó sin saludar. La voz al otro lado sonaba tensa. «Problemas, señor. Hay movimiento en una cuenta bancaria que podría vincularnos a Alicia Durango. Alguien está rastreando las transferencias». El rostro de Ferrer palideció ligeramente. «Elimina esos registros inmediatamente. No es tan sencillo. Son datos bancarios internacionales. Necesitaríamos tiempo y...» «No tenemos tiempo», cortó Ferrer. «Usa tus contactos en el banco. Haz que parezca un error informático, una duplicación de identidad, lo que sea». Tras colgar, Ferrer se volvió hacia Ricardo. «Necesito que encuentres a la niña, cueste lo que cueste. Ofrece recompensa, amenaza a sus padres, haz lo necesario». «Señor, si me permite...» Ricardo dudó, visiblemente nervioso. «¿No sería mejor dejar que el caso siga su curso? Corrales será ejecutado en días. Después podríamos simplemente...»
No habrá después si esa niña habla. Ferrer se acercó amenazadoramente. ¿Crees que no sé que Alicia grababa todas sus conversaciones? Era su seguro de vida. Si esas grabaciones existen y la niña las encontró... Ricardo palideció. No sabía que Alicia grababa, pues ahora lo sabes. Y si era lo suficientemente astuta para protegerse de nosotros, imagina qué tipo de evidencia podría haber dejado. Ferrer volvió a su escritorio. Tenemos que encontrar esas grabaciones antes que Carmen Solís, o estamos acabados. Los dos. En ese momento, una secretaria entró tímidamente. Señor, disculpe la interrupción. Ha llegado esto para usted. Le entregó un sobre oficial. Ferrer lo abrió rápidamente y su rostro se transformó en una máscara de furia mientras leía. Una moción de emergencia para suspender la ejecución, firmada por el juez federal Antonio Guzmán. Arrojó el documento al escritorio. Ese viejo entrometido debería estar disfrutando de su retiro, no firmando órdenes judiciales. ¿Qué motivo alegan?, preguntó Ricardo. Nuevas pruebas sustanciales que podrían exonerar al acusado, leyó Ferrer con desprecio. No especifica cuáles. Típico de Carmen, mostrar solo la punta del iceberg. Se dejó caer en su sillón, repentinamente exhausto. Por primera vez, Ricardo detectó algo parecido al miedo en los ojos de su jefe. 30 años, murmuró Ferrer. 30 años esperando mi venganza. No permitiré que una niña y una fiscal con crisis de conciencia lo arruinen todo. Miró fijamente a Ricardo. Llama a nuestros contactos en la prensa. Es hora de comenzar nuestra contraofensiva. La casa de Antonio Guzmán, un juez federal retirado de 75 años, se había convertido en el improvisado cuartel general de la operación. En su amplio estudio, Carmen, Javier y los padres de Emily revisaban documentos mientras la niña descansaba en una habitación contigua, custodiada por la esposa del juez. La moción para suspender la ejecución fue aceptada, confirmó Guzmán, ajustándose las gafas mientras leía un correo electrónico. Tenemos 10 días para presentar todas las evidencias que puedan exonerar a Augusto. No es suficiente tiempo, protestó Mercedes. Necesitamos rastrear conexiones, verificar documentos. Es todo lo que pude conseguir sin revelar todas nuestras cartas, explicó Carmen. Si Ferrer supiera exactamente qué tenemos, movería cielo y tierra para desacreditarlo antes de la audiencia. Javier, que había estado analizando las grabaciones de Emily, levantó la vista. Hay algo interesante aquí. En una de las conversaciones, Alicia menciona un seguro que tiene guardado. Dice textualmente, «Si algo me pasa, todo saldrá a la luz. Tengo copias en 3 lugares diferentes». «¿Copias de qué?», preguntó Roberto. «No lo especifica, pero suena como documentación comprometedora», respondió Javier. «Si pudiéramos encontrarla», el juez Guzmán se acercó interesado. «¿Dónde vivía Alicia antes de mudarse con Augusto?». «Tenía un apartamento en la zona norte», respondió Carmen. «Lo mantuve vigilado tras su muerte, pero nadie lo visitó». «¿Y sus pertenencias personales?», insistió Guzmán. «¿Qué ocurrió con ellas después de su fallecimiento?». Mercedes frunció el ceño. «La mayoría sigue en casa de papá. Algunos familiares vinieron a recoger objetos sentimentales, pero muchas cajas quedaron sin reclamar». «Necesitamos revisar esas cajas», decidió Carmen. «Si Alicia guardaba algún tipo de evidencia como seguro, podría estar allí». «Imposible», intervino Roberto. «La casa está precintada por la policía desde el arresto de don Augusto». Carmen sonrió ligeramente. «Tengo una orden judicial para revisión de evidencias, firmada por el juez Guzmán. Podemos entrar legalmente». «Yo iré», se ofreció Javier. «Como abogado defensor, tengo derecho a examinar el lugar del supuesto crimen». «Te acompañaré», añadió Carmen. «Necesitaremos documentar todo según protocolo para que sea admisible en el tribunal». Una voz infantil los sorprendió. Deberían revisar su botiquín secreto. Emily estaba en la puerta, abrazando a su oso de peluche. Sus ojos, aunque cansados, mostraban la misma agudeza que había impresionado a Carmen desde el principio. «¿Qué botiquín, cariño?», preguntó Mercedes, acercándose a su hija. La señora Alicia tenía un botiquín escondido en el fondo de su armario.
Lo vi un día que estaba jugando a las escondidas. Emily se acercó tímidamente. Guardaba frascos extraños allí, y también una libreta negra donde escribía números y fechas. Carmen y Javier intercambiaron miradas de asombro. ¿Recuerdas qué tipo de números, Emily?, preguntó Carmen con suavidad. Parecían teléfonos y cantidades de dinero, y fechas con nombres de personas. La niña frunció el ceño, esforzándose por recordar. Una vez la escuché decir que esa libreta era su póliza de seguro. El juez Guzmán asintió con aprobación. Esa niña heredó la inteligencia de Augusto. Si encontramos esa libreta, podríamos tener la clave para conectar a Alicia con Ferrer y sus otros cómplices, completó Carmen. Emily, ¿podrías dibujar dónde exactamente estaba ese botiquín? La niña asintió entusiasmada, feliz de poder ayudar. Mientras dibujaba con precisión sorprendente para su edad, Mercedes se acercó a Carmen. ¿Qué pasará con Emily cuando todo esto termine?, preguntó en voz baja. Ha visto y escuchado demasiadas cosas terribles para su edad. Carmen observó a la pequeña, admirando su fortaleza. Los niños son más resilientes de lo que pensamos. Con el apoyo adecuado y terapia, superará esto. Y algún día entenderá que su valor salvó la vida de su abuelo. Sí lo conseguimos, murmuró Mercedes, mirando por la ventana con expresión preocupada. Ferrer tiene muchos recursos y ningún escrúpulo. Por eso debemos ser más astutos que él, respondió Carmen, apretando suavemente su hombro. Y gracias a Emily, creo que acabamos de encontrar nuestra ventaja definitiva. La elegante mansión de Augusto Corrales, ahora silenciosa y sellada con cinta policial, parecía un fantasma de lo que fue. Carmen y Javier avanzaban cautelosamente por los pasillos, siguiendo el mapa dibujado por Emily. El dormitorio principal está al final del pasillo, indicó Carmen, consultando el dibujo. Según Emily, el botiquín secreto está en el fondo del armario, detrás de una tabla suelta. Javier examinaba la casa con atención profesional. Este lugar no parece escenario de un crimen pasional como lo presentó Ferrer. Todo está demasiado ordenado, casi escenificado. Al entrar en el dormitorio, Carmen notó inmediatamente los detalles. Mira, las fotos de Maritza siguen en la mesita de noche. Si Augusto realmente estuviera enamorado de Alicia como para matarla por celos, ¿habría mantenido fotos de su difunta esposa tan prominentemente? Otra inconsistencia para nuestra lista, asintió Javier mientras abría el amplio vestidor. Ayúdame a buscar esa tabla suelta. Tras varios minutos de búsqueda metódica, Carmen golpeó suavemente el fondo del armario. Aquí hay algo hueco. Efectivamente, una tabla se movió bajo la presión de sus dedos, revelando un compartimento oculto. Dentro encontraron un pequeño maletín metálico. Bingo, susurró Javier. Con guantes puestos para no contaminar posibles evidencias, Carmen abrió cuidadosamente el maletín. Contenía varios frascos de diferentes tamaños, algunos con etiquetas farmacéuticas, otros sin identificación. Venenos, murmuró, examinándolos sin tocarlos. Algunos de acción lenta, otros fulminantes. Javier extrajo una pequeña libreta negra del fondo del maletín. El diario que mencionó Emily. Hojeándolo con cuidado, descubrieron un meticuloso registro de nombres, fechas y cantidades de dinero. En las últimas páginas aparecía el nombre de Augusto, junto con dosis progresivas de sustancias y observaciones sobre sus efectos. Mareos ocasionales, debilidad creciente, confusión matutina. Estaba documentando sistemáticamente cómo lo envenenaba, concluyó Carmen horrorizada. ¿Pero quiénes son todos estos otros nombres? Javier revisó las páginas anteriores. Parecen víctimas previas, mira las anotaciones. Completado, herencia recibida, caso cerrado. Esta mujer era una asesina serial de ancianos adinerados. Carmen fotografió meticulosamente cada página con su celular. Esto destruye por completo la versión de la fiscalía. Augusto no tenía motivo para matarla. Era ella quien intentaba asesinarlo. Al continuar revisando, encontraron un sobre sellado con la inscripción: «Abrir solo en caso de mi muerte». ¿Deberíamos?, dudó Javier. Técnicamente, no tenemos autorización específica para esto, respondió Carmen.
Pero como fiscal puedo argumentar causa probable dada la evidencia de múltiples homicidios. Dentro del sobre encontraron una carta manuscrita y una memoria USB. Estimado señor Ferrer, leyó Carmen en voz alta. Si está leyendo esto, algo ha salido terriblemente mal con nuestro acuerdo. Como acordamos, he seguido sus instrucciones al pie de la letra respecto a Augusto Corrales, pero me veo obligada a tomar precauciones. En la memoria adjunta encontrará grabaciones de nuestras conversaciones, transferencias bancarias y todos los detalles de nuestros proyectos anteriores. Si algo me sucede, copias de esta información serán enviadas automáticamente a varias agencias federales. Considérelo mi seguro de vida, o en este caso, mi seguro de muerte. Atentamente, Alicia. Javier silbó suavemente. La tenía bien atada. Sabía que Ferrer podría traicionarla en cualquier momento. Y lo hizo, indirectamente, reflexionó Carmen. Al manipular el caso para culpar a Augusto, nos llevó hasta estas pruebas. La ironía es casi poética. Mientras guardaban cuidadosamente las evidencias en bolsas selladas, escucharon un ruido en la planta baja. Intercambiaron miradas alarmadas. Se supone que nadie más tiene autorización para entrar, susurró Carmen, desenfundando discretamente su arma de servicio. ¿Policía local enviada por Ferrer?, especuló Javier. Posiblemente. Toma las evidencias y sal por la ventana del baño. Da la vuelta hasta el coche y espérame allí. No voy a dejarte sola, protestó Javier. No es negociable. Estas pruebas deben llegar a manos del juez Guzmán. Yo los distraeré. Carmen le entregó las bolsas con evidencias y sus llaves. Ve, ahora. A regañadientes, Javier se deslizó hacia el baño, mientras Carmen avanzaba cautelosamente hacia las escaleras, arma en mano, preparada para enfrentar a quien fuera que Ferrer hubiera enviado para silenciarlos. Ricardo Salinas nunca se había considerado un hombre valiente. Durante años había servido fielmente al juez Ferrer, ejecutando sus órdenes sin cuestionar la ética de sus acciones. Era más fácil así: obedecer, cobrar generosamente y no hacer preguntas incómodas. Pero mientras conducía hacia la residencia Corrales, siguiendo instrucciones explícitas de recuperar cualquier evidencia comprometedora y eliminar a quien se interponga, sentía que había cruzado un punto sin retorno. Es demasiado, murmuró para sí mismo, estacionando a una calle de distancia. Una cosa es manipular pruebas o sobornar testigos. Otra muy distinta es esto. La pistola que Ferrer le había entregado pesaba como plomo en el bolsillo interior de su chaqueta. Nunca había disparado un arma en su vida, excepto en un par de sesiones recreativas de tiro al blanco. Al acercarse a la mansión, notó un vehículo desconocido estacionado discretamente en la esquina. Alguien se le había adelantado. Con cautela, rodeó la propiedad buscando alguna entrada discreta. Dentro de la casa, Carmen avanzaba sigilosamente por el pasillo superior, consciente de que al menos 2 personas habían entrado. Distinguía sus pasos cautelosos en la planta baja. No parecían policías, demasiado sigilosos, sin anunciarse. Encontró una posición estratégica cerca de la escalera principal, desde donde podía observar sin ser vista. Segundos después, reconoció a Ricardo Salinas, el asistente personal de Ferrer, acompañado por un hombre corpulento que nunca había visto. El desconocido llevaba lo que parecía ser una bolsa de herramientas. «Revisa el estudio primero», ordenó Ricardo en voz baja. «Yo subiré al dormitorio». Carmen se replegó hacia una habitación lateral. Si Ricardo se dirigía al dormitorio, descubriría inmediatamente que alguien había encontrado el escondite secreto. Necesitaba interceptarlo. Con determinación, calculó el momento exacto en que Ricardo alcanzó el rellano superior. Saliendo de su escondite, le apuntó directamente. «Quieto, Ricardo, manos donde pueda verlas». El hombre palideció instantáneamente. «Fiscal Solís, esto no es lo que parece». «Ah, ¿no? Porque parece que el juez Ferrer te envió a destruir evidencia». Carmen mantuvo firme su arma. «¿Dónde está tu compañero?» Un ruido sordo proveniente del piso inferior respondió su pregunta. Segundos después,
se escuchó un golpe en la puerta principal y el sonido inconfundible de cristales rompiéndose. Ricardo parecía tan confundido como ella. No he traído a nadie más. Entonces Ferrer envió refuerzos sin avisarte. Carmen sonrió sin humor. Parece que no confía plenamente en ti, Ricardo. El asistente tragó saliva, visiblemente nervioso. No sabe en lo que se está metiendo, fiscal. Esto va más allá de Augusto Corrales. Hay personas poderosas involucradas. Lo sé perfectamente. Y tengo las pruebas para demostrarlo. Carmen extrajo su teléfono. Ya he enviado copias de la libreta de Alicia y su carta confesional a lugares seguros. Es tarde para encubrimientos. El rostro de Ricardo reflejó una lucha interna. Van a matarnos a todos, murmuró finalmente. Ferrer está desesperado. Ha ordenado eliminar cualquier obstáculo. Nuevos ruidos indicaban que alguien subía las escaleras. Carmen empujó a Ricardo hacia un armario. Dentro. Ahora. En el estrecho espacio, Ricardo temblaba visiblemente. Escúcheme, fiscal. Puedo testificar. Sé cómo contactó Ferrer a Alicia, cómo planearon todo. Tengo copias de transferencias bancarias, conversaciones grabadas. ¿Por qué debería creerte?, susurró Carmen, atenta a los pasos que se acercaban. Porque también tengo miedo, confesó Ricardo, mostrando una vulnerabilidad inesperada. Ferrer me ha utilizado durante años. Cuando las cosas se complican, siempre necesita un chivo expiatorio. Esta vez seré yo. Carmen lo evaluó rápidamente. Su terror parecía genuino, y un testigo desde el círculo íntimo de Ferrer sería invaluable. Si realmente quieres colaborar, esta es tu oportunidad. ¿Conoces alguna salida discreta? Ricardo asintió. Hay un pasadizo en el sótano. Comunica con la propiedad vecina. Era una ruta de escape que Augusto construyó durante las amenazas de secuestro a su familia años atrás. Muéstrame, ordenó Carmen, decidiendo que valía la pena arriesgarse. Mientras se escabullían por un pasillo lateral, Carmen pensaba en Javier, esperando en el coche con las evidencias. Solo esperaba que estuviera a salvo y que las pruebas llegaran al juez Guzmán antes de que Ferrer pudiera interceptarlas. Porque ahora, más que nunca, estaba convencida de que no enfrentaban simplemente a un juez corrupto, sino a una organización criminal que llevaba años operando bajo la protección del sistema judicial. La habitación de hotel donde Emily permanecía oculta con sus padres era modesta, pero segura. Nadie conocía su ubicación excepto el juez Guzmán y su esposa, quienes habían arreglado el hospedaje bajo nombres falsos. Roberto caminaba nerviosamente de un lado a otro, consultando su reloj cada pocos minutos. Ya deberían haber regresado. Algo ha salido mal. Mercedes, sentada junto a Emily, que dibujaba tranquilamente, intentaba mantener la calma. Carmen sabe lo que hace. Debemos confiar en ella. El teléfono de Roberto vibró con un mensaje de Javier. Tenemos todo. Nos separamos por seguridad. Llegaré en 30 minutos. Tomó otra ruta. Gracias a Dios, suspiró Roberto, mostrando el mensaje a su esposa. Encontraron algo importante. Emily levantó la vista de su dibujo. Un intrincado mapa de la casa de su abuelo, con todos sus escondites secretos. ¿Encontraron la libreta negra de la señora Alicia? Parece que sí, cariño, respondió Mercedes, asombrada una vez más por la perspicacia de su hija. Abuelo me contaba historias sobre pasadizos secretos en la casa, comentó Emily casual. Decía que su abuelo los construyó durante la Revolución para esconder a la familia si venían los soldados. Roberto y Mercedes intercambiaron miradas de sorpresa. Nunca habían oído esa historia. Emily, ¿recuerdas dónde están esos pasadizos?, preguntó Roberto con repentino interés. La niña asintió y señaló varias ubicaciones en su dibujo. Uno va del sótano a la casa vecina. Otro conecta el estudio con el jardín. Abuelo me los mostró jugando al escondite. Esa información podría ser vital, murmuró Mercedes. Deberíamos avisarle a Carmen. Antes de que pudieran hacerlo, alguien llamó suavemente a la puerta con un código preestablecido. 2 golpes, pausa, 3 golpes. Roberto verificó por la mirilla antes de abrir. Javier entró apresuradamente, cargando un maletín.
Su expresión reflejaba tanto triunfo como preocupación. Lo encontramos, anunció, colocando el maletín sobre la mesa. Un arsenal de venenos y documentación exhaustiva de todos los crímenes de Alicia, incluyendo su plan para asesinar a Augusto. ¿Y Carmen?, preguntó Mercedes, notando su ausencia. La expresión de Javier se ensombreció. Nos separamos cuando alguien entró en la casa. Ella se quedó para distraerlos mientras yo escapaba con las evidencias. ¿La dejaste sola?, exclamó Roberto alarmado. No tuve opción. Insistió en que lo primordial era asegurar las pruebas. Javier extrajo una memoria USB. Alicia dejó un seguro contra Ferrer. Grabaciones, documentos, todo lo necesario para exponerlo. Emily se acercó tímidamente. ¿La señora fiscal estará bien? Javier intentó sonreír con confianza. Carmen es muy inteligente y valiente. Seguro encontró una forma de salir. En ese momento, el teléfono de Roberto vibró nuevamente. Un mensaje de un número desconocido. Salimos por pasadizo del sótano. Estoy bien. Traigo conmigo a Ricardo Salinas. Quiere testificar contra Ferrer. Extremen precauciones. No confíen en nadie. Cambien de ubicación inmediatamente. Posible filtración. ¿Ricardo Salinas?, repitió Mercedes confundida. ¿El asistente de Ferrer? Esto podría ser un golpe maestro o una trampa elaborada, reflexionó Javier. Si realmente está dispuesto a testificar, no podemos arriesgarnos, decidió Roberto. Si Carmen sospecha una filtración, debemos movernos ahora mismo. Emily guardó silenciosamente sus dibujos mientras sus padres recogían lo esencial. La niña parecía tranquila, pero su mente trabajaba intensamente. Mamá, dijo finalmente mientras se preparaban para salir. Creo que sé quién pudo decirnos dónde estamos. ¿A qué te refieres, cariño?, preguntó Mercedes, guardando rápidamente algo de ropa en una mochila. Cuando salimos de casa de la señora del juez, vi un coche siguiéndonos. Era igual al que siempre estacionaba cerca de nuestra casa cuando la señora Alicia visitaba al abuelo. Los adultos detuvieron sus movimientos, mirándola con asombro. ¿Estás segura, Emily?, preguntó Javier, inclinándose a su altura. La niña asintió solemnemente. Lo dibujé aquí. Es un coche negro con una abolladura en la puerta trasera. La señora Alicia recibía a veces visitas de un hombre que conducía ese coche. Hablaban en susurros en el jardín. Javier tomó el dibujo, reconociendo inmediatamente el vehículo. Es el coche de Eduardo Vega, un abogado que trabaja ocasionalmente para Ferrer en casos delicados. Si Vega nos ha estado siguiendo, no solo esta ubicación está comprometida. Todo nuestro plan podría estar expuesto, concluyó Roberto. Debemos advertir a Carmen, insistió Mercedes. Si viene hacia aquí con Salinas, no podemos usar teléfonos, la interrumpió Javier. Podrían estar intervenidos. Necesitamos un plan alternativo, rápido. Emily, con la tranquilidad que solo un niño puede mantener en medio del caos, sugirió. ¿Y si vamos al lugar secreto del abuelo? Nadie lo conoce excepto la familia. Los tres adultos la miraron, sorprendidos una vez más por su lucidez. ¿Qué lugar secreto, Emily?, preguntó Roberto. La cabaña en el lago. Abuelo decía que ni siquiera la abuela Maritza supo nunca de ella. Era su refugio personal. Javier asintió lentamente. Un lugar que ni Ferrer conocería. Podría funcionar. Mientras se preparaban para esta nueva huida, Emily guardó cuidadosamente el diario de su abuela en su mochila. Sentía que Maritza, de alguna forma, los estaba guiando en esta peligrosa aventura para salvar a su abuelo. Y por primera vez en días, la niña sonrió con genuina esperanza. La pequeña cabaña a orillas del lago estaba prácticamente abandonada. Una fina capa de polvo cubría los escasos muebles, y las telarañas decoraban las esquinas del techo. Sin embargo, para el grupo fugitivo, aquel modesto refugio representaba su mejor esperanza de seguridad. Nadie ha estado aquí en años, comentó Mercedes, abriendo las ventanas para ventilar el espacio. Papá solía venir ocasionalmente a pescar, pero desde la muerte de mamá, creo que lo abandonó por completo. Emily recorría el lugar con curiosidad infantil,
descubriendo pequeños tesoros, anzuelos oxidados, libros antiguos, fotografías descoloridas. En una de ellas, un Augusto mucho más joven sonreía junto a un río, sosteniendo orgulloso una trucha. «Aquí estaremos seguros por ahora», aseguró Roberto, verificando el perímetro exterior. «No hay señales de que alguien haya visitado este lugar recientemente». Javier había improvisado un centro de operaciones en la mesa del comedor. Con su laptop conectada precariamente al único enchufe funcional, examinaba los contenidos de la memoria USB recuperada del escondite de Alicia. «Esto es dinamita pura», murmuró, mientras documentos y grabaciones aparecían en la pantalla. Alicia documentó meticulosamente cada paso de su plan, nombres, fechas, transferencias bancarias y, lo más importante, conversaciones grabadas con Ferrer. Reprodujo un fragmento donde la voz inconfundible del juez instruía a Alicia: «No te apresures, el veneno debe administrarse gradualmente. Necesitamos que parezca una muerte natural. Después, con el testamento a tu favor, transferirás los fondos según lo acordado». Es el mismo procedimiento que funcionó con Valenzuela y Domínguez. «Dios mío», suspiró Mercedes, horrorizada. «Han estado haciendo esto durante años, asesinando ancianos inocentes por dinero. Y utilizando el sistema judicial para encubrirlo», añadió Javier. Cada vez que surgían sospechas, Ferrer manipulaba las investigaciones para proteger a la organización. Emily, que aparentemente jugaba en un rincón, preguntó de repente: «¿Por qué querían hacerle daño al abuelo?» «Él es bueno con todos». Los adultos intercambiaron miradas incómodas. Roberto se arrodilló junto a su hija. «A veces, cariño, las personas hacen cosas malas por razones equivocadas. El juez Ferrer guardaba un resentimiento muy antiguo contra tu abuelo». «Por la abuela Maritza», completó Emily con sorprendente intuición. «Porque ella quiso al abuelo y no a él». Mercedes miró asombrada a su hija. «¿Cómo sabes eso?» «Lo escuché cuando hablaban con la señora del diario». Emily continuó organizando piedrecitas en figuras geométricas. «Y la abuela me lo contó también». «¿Tu abuela?» «Pero Emily, la abuela Maritza falleció antes de que tú nacieras». «En sus cartas». La niña señaló su mochila. «Encontré más cartas en el diario, cartas que escribió para mí, aunque no me conocía todavía. Decía que si algún día el hombre malo intentaba lastimar a nuestra familia, debíamos ser valientes como ella lo fue». Conmovida y sorprendida, Mercedes abrazó a su hija mientras Javier continuaba analizando las evidencias. «Con todo esto, podríamos no solo exonerar a Augusto, sino desmantelar toda la red criminal», concluyó el abogado. «Pero necesitamos a Carmen y a Salinas. Sus testimonios serían cruciales». Como respondiendo a sus palabras, escucharon el sonido de un vehículo aproximándose por el camino de tierra. Inmediatamente, Roberto apagó las luces y todos se pusieron en alerta. «¿Quién conoce esta ubicación?», susurró Javier. «Solo nosotros», respondió Mercedes, abrazando protectoramente a Emily. «Y Carmen, si logró contactar con ella». Roberto se asomó cautelosamente por una ventana lateral. «Es un taxi», informó confundido. «Se ha detenido a unos 100 metros. 2 personas se bajan. Una parece ser Carmen». Efectivamente, minutos después, Carmen Solís y Ricardo Salinas, visiblemente exhaustos, llamaban discretamente a la puerta con el código preestablecido. «Gracias a Dios, están todos bien», suspiró Carmen al entrar. «Tuvimos que cambiar de vehículo 3 veces para asegurarnos de que nadie nos seguía». Ricardo Salinas parecía un hombre diferente del asistente confiado del juez Ferrer. Pálido, ojeroso y visiblemente nervioso, mantenía la mirada baja mientras se sentaba en una esquina apartada. «He tomado mi decisión», anunció con voz tensa. «Testificaré contra Ferrer y toda la organización. Tengo suficiente información para corroborar lo que encontraron en casa de Corrales y mucho más». «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», cuestionó Roberto desconfiado. Ricardo levantó la mirada, revelando ojos atormentados. «Porque Ferrer ya ha ordenado mi eliminación. Soy un cabo suelto, igual que todos ustedes. Mi única esperanza de sobrevivir es que él caiga primero».
Carmen intervino. Ricardo conoce todos los detalles de la operación. Nombres, fechas, contactos. Sabe cómo Ferrer seleccionaba a las víctimas y cómo Alicia ejecutaba los asesinatos. Y lo más importante, añadió Ricardo, sé dónde están enterrados todos los secretos, literalmente. Extrajo una llave antigua de su bolsillo. Esta abre una caja de seguridad con documentos que Ferrer guardaba como seguro contra sus propios socios. Si algo le sucediera, esos documentos destruirían a personas muy poderosas. Javier tomó la llave, examinándola con cautela. ¿Dónde está esta caja? En un banco privado en la capital, a nombre de una empresa fantasma que yo mismo creé hace años. Emily, que había estado observando silenciosamente la escena, se acercó inesperadamente a Ricardo. Con la inocencia brutal de los niños preguntó, ¿Usted ayudó a lastimar a mi abuelo? Ricardo palideció aún más ante la pregunta directa. Por un momento, pareció que no respondería. Finalmente, con voz quebrada, admitió. Sí, pequeña. Ayudé a personas malas a hacer cosas terribles, y no hay un solo día que no me arrepienta de ello. Emily lo miró fijamente con sus ojos penetrantes, tan similares a los de Maritza. Después de un momento de evaluación que pareció eterno, simplemente dijo, la abuela Maritza decía que todos merecemos una segunda oportunidad para hacer lo correcto. En ese momento, algo pareció romperse dentro del hombre. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras asentía, incapaz de articular palabra. Carmen, observando la escena, supo que habían ganado un aliado genuino, porque nada doblegaba a un hombre como la mirada franca y el juicio puro de una niña. Pedro Ferrer contemplaba la ciudad desde el ventanal de su lujoso ático. Un vaso de whisky de 30 años reposaba en su mano, prácticamente intacto. No había dormido en las últimas 36 horas y su apariencia, habitualmente impecable, mostraba señales de deterioro. Barba incipiente, ojeras pronunciadas, mirada febril. El teléfono sobre su escritorio sonó por enésima vez. Lo ignoró, como había hecho con las últimas 20 llamadas. Sus contactos, socios y cómplices estaban nerviosos, exigiendo respuestas que no tenía. 30 años, murmuró para sí mismo. 30 malditos años construyendo esto para que una mocosa lo destruya en 3 días. El timbre de la puerta interrumpió sus amargos pensamientos. Con cautela, verificó las cámaras de seguridad. Eduardo Vega, su abogado personal, esperaba nerviosamente en el pasillo. ¿Novedades?, preguntó secamente al abrir. Vega entró apresuradamente, dejando su maletín sobre la mesa. Malas noticias. Salinas ha desaparecido completamente. Nuestros contactos en la policía no pueden localizarlo. ¿Y Carmen Solís? También desaparecida. Su teléfono está apagado. No ha regresado a su apartamento ni a su oficina. Vega extrajo varios informes de su maletín. Y hay más. Esta mañana se presentaron mociones en el Tribunal Federal para reevaluar el caso Corrales, firmadas por el juez Guzmán. Ferrer golpeó la mesa con fuerza. Guzmán, ese viejo entrometido debería estar disfrutando de su retiro forzoso, no firmando mociones. Lo preocupante es el contenido, continuó Vega. Citan evidencia sustancial de manipulación judicial y conspiración criminal. Mencionan específicamente la existencia de grabaciones que vinculan a figuras judiciales con una red de asesinatos por herencia. ¿Citan nombres?, preguntó Ferrer con un ligero temblor en su voz. No explícitamente, pero la implicación es clara. Vega dudó antes de continuar. Hay rumores de que la Fiscalía Federal está formando un equipo especial para investigar. Si esto escala, no llegará tan lejos, interrumpió Ferrer, recuperando algo de su habitual autoridad. Tenemos demasiados contactos, demasiada influencia. Nadie se atreverá a tocarme. Con todo respeto, señor, esto ya no es un asunto local. Si la niña realmente encontró las grabaciones de Alicia, y si Salinas decide testificar... Ferrer se volvió hacia él con ojos encendidos. ¿Me estás sugiriendo que me rinda, después de todo lo que hemos construido? Le estoy sugiriendo que consideremos opciones alternativas. Vega bajó la voz, aunque estaban solos.
Tenemos cuentas en Panamá, identidades alternativas preparadas. Podríamos desaparecer antes de que esto explote. ¿Huir como criminales? El orgullo en la voz de Ferrer era palpable. Soy un juez respetado. He condenado a cientos. Nadie creerá las acusaciones de una niña y un asistente resentido. Las grabaciones, señor, insistió Vega, si son auténticas, y Alicia realmente lo grabó discutiendo los planes. Por primera vez, un atisbo de duda cruzó el rostro del juez. Alicia no sería tan estúpida, sabía lo que le convenía. Pero usted mismo me dijo que ella mantenía seguros contra sus socios. Era metódica, precavida. Vega consultó su reloj nerviosamente. Tenemos que asumir lo peor, que existen grabaciones comprometedoras y que ahora están en manos de Carmen Solís y el juez Guzmán. Ferrer se sirvió otro whisky, esta vez bebiéndolo de un trago. ¿Dónde está la familia de la niña? ¿Los Morales? Desaparecidos también, abandonaron el hotel donde se ocultaban antes de que nuestros hombres llegaran. Parece que fueron advertidos. Un silencio pesado se instaló entre ambos. Finalmente, Ferrer tomó una decisión. Contacta con Ramírez. Dile que active el plan de contingencia. Vega palideció visiblemente. Señor, Ramírez es extremo. Si recurre a él, no habrá vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, Eduardo. O eliminamos esta amenaza de raíz, o lo perdemos todo. Ferrer miró fijamente a su abogado. ¿Estás conmigo o no? Tras un momento de vacilación, Vega asintió lentamente. Siempre, señor, pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Si algo sale mal, nada saldrá mal, afirmó Ferrer con renovada determinación. Hemos llegado demasiado lejos para ser derrotados ahora, y mucho menos por una niña, una fiscal idealista y un viejo juez retirado. Lo que Ferrer no mencionó, lo que ni siquiera se atrevía a admitirse a sí mismo, era el escalofrío que había sentido al ver la fotografía de Emily en los informes. Aquellos ojos, tan idénticos a los de Maritza, parecían mirarlo a través del tiempo, juzgándolo como su abuela lo había juzgado décadas atrás. Y por primera vez en 30 años, Pedro Ferrer sintió miedo, no de la justicia ni de la prisión, sino de aquella mirada infantil que parecía ver directamente a través de su alma corrompida. La cabaña junto al lago se había transformado en un improvisado centro de operaciones. Mapas, documentos y fotografías cubrían las paredes, conectados por hilos de colores que trazaban las complejas relaciones de la organización criminal dirigida por Ferrer. Carmen, Javier y Ricardo llevaban horas analizando meticulosamente cada pieza de evidencia. Mercedes y Roberto habían ido a la ciudad más cercana por provisiones, dejando a Emily al cuidado de los 3 investigadores. Según estos registros, explicaba Ricardo, señalando una serie de documentos financieros, Ferrer ha estado operando este esquema desde hace al menos 15 años. Identifican ancianos adinerados, preferiblemente solitarios o con familias distantes. Luego introducen a una cuidadora o pareja romántica que lentamente los envenena mientras manipulan sus testamentos. ¿Cuántas víctimas calculamos hasta ahora?, preguntó Javier, tomando notas frenéticamente. Al menos 22 confirmadas, respondió Carmen, revisando una lista. En diferentes ciudades para no levantar sospechas. Cuando surgían dudas, Ferrer utilizaba sus contactos judiciales para desviar investigaciones o fabricar culpables alternativos. Emily, que coloreaba tranquilamente en una esquina, pareció interesarse repentinamente en la conversación. ¿Cómo quisieron hacer con el abuelo?, preguntó, levantando la vista de su dibujo. Los 3 adultos intercambiaron miradas incómodas. Carmen se acercó a la niña, agachándose para hablar a su altura. Sí, Emily, pero en el caso de tu abuelo, el plan era diferente. Normalmente, hacían parecer las muertes como naturales. Con don Augusto, Ferrer quería asegurarse de que sufriera públicamente. Era personal. Emily asintió con sorprendente comprensión. Por la abuela Maritza, él siempre estuvo enojado porque ella no lo quiso. Exactamente, confirmó Carmen, nuevamente sorprendida por la intuición de la niña. Lo que no anticipó fue que tú estarías vigilando y protegiendo a tu abuelo. Los niños ven cosas que los adultos a veces no notan,
respondió Emily simplemente, volviendo a su dibujo. Ricardo, observando la escena, murmuró para sí mismo, «¿O que preferimos ignorar?» Javier revisaba las grabaciones de Alicia en su computadora. Hay algo extraño aquí. En varias conversaciones, Ferrer menciona a alguien llamado el patrón. Parece que incluso él rendía cuentas a alguien más. Ricardo asintió sombríamente. Ferrer es poderoso, pero no es la cabeza principal. Siempre ha habido alguien por encima, alguien a quien incluso él teme. Nunca supe su identidad real. Ferrer era extremadamente cuidadoso al respecto. Esto complica todo, reflexionó Carmen. Si derribamos a Ferrer pero el patrón permanece oculto, vendrán por todos nosotros eventualmente, completó Javier. El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió la conversación. Todos se tensaron hasta que reconocieron la secuencia de luces que Mercedes y Roberto habían acordado usar para identificarse. La pareja entró apresuradamente, con expresiones alarmadas. «Tienen que ver esto», anunció Roberto, encendiendo el pequeño televisor de la cabaña. Las noticias locales mostraban la fotografía de Carmen con el titular «Fiscal desaparecida, sospechosa de obstrucción a la justicia». «Ferrer ha contraatacado», murmuró Carmen. «Está intentando desacreditarme públicamente». «No es solo eso», añadió Mercedes, extendiendo un periódico. «También han emitido una orden de búsqueda para Emily, alegando que ha sido manipulada psicológicamente y necesita evaluación profesional inmediata». Emily se acercó silenciosamente a su madre, tomando su mano. No parecía asustada, solo determinada. «Quieren callarme», dijo con una claridad que resultaba perturbadora en alguien tan joven. «Como a todas las personas que saben la verdad». Javier apagó el televisor pensativo. «Esto cambia nuestro cronograma. Ya no podemos esperar a reunir más evidencia. Necesitamos hacer pública toda la información inmediatamente antes de que Ferrer logre aislarnos completamente». «¿Pero cómo?», cuestionó Roberto. «Controlan los medios locales, la policía, los juzgados». Carmen se irguió con renovada determinación. «Tengo un contacto en la Fiscalía Federal. Si logramos entregarle el expediente completo, podrá iniciar una investigación que Ferrer no pueda detener». «Es arriesgado», advirtió Ricardo. «Ferrer tiene informantes en todas partes. Si descubre nuestros movimientos...» «No tenemos alternativa», afirmó Carmen. «Cada hora que pasa, Ferrer consolida su versión y erosiona nuestra credibilidad. Debemos actuar ahora». Emily, que había vuelto a su rincón, levantó su dibujo más reciente. Era un intrincado mapa de la ciudad, con rutas marcadas en diferentes colores. «La abuela Maritza me contó en sus cartas sobre túneles secretos bajo la ciudad vieja», explicó con seriedad. «De cuando la gente escapaba durante la guerra. Abuelo me mostró las entradas una vez». Los adultos examinaron el dibujo con asombro. Emily había trazado meticulosamente un sistema de túneles que conectaba puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo áreas cercanas a los juzgados y edificios gubernamentales. «¿Esto es real?», preguntó Javier, incrédulo. Mercedes asintió lentamente. «Papá mencionó algo así una vez. Pensé que eran solo historias para entretener a Emily. Si estos túneles realmente existen y están accesibles», continuó Carmen, estudiando el mapa con renovado interés, «podríamos movernos por la ciudad sin ser detectados». Ricardo analizó el dibujo de Emily. «Esto podría funcionar. Conozco los patrones de vigilancia de Ferrer. Sus hombres estarán concentrados en lugares obvios: terminales de transporte, carreteras principales, edificios gubernamentales. Nadie esperaría que usemos túneles antiguos», concluyó Javier. «Es brillante». Emily sonrió tímidamente ante los elogios. Abuelo decía que a veces las mejores soluciones están enterradas en el pasado. Rápidamente, el grupo elaboró un plan. Carmen y Javier llevarían las evidencias hasta el contacto federal utilizando los túneles. Ricardo proporcionaría información sobre los movimientos de Ferrer para asegurar el momento óptimo. Mercedes, Roberto y Emily permanecerían en la cabaña hasta recibir confirmación de que las autoridades federales habían tomado el caso.
Debemos partir al amanecer, decidió Carmen. La oscuridad del túnel será más manejable con la primera luz. Mientras los adultos finalizaban los detalles, Emily se acercó silenciosamente a Ricardo, que permanecía algo apartado del grupo. ¿Tiene miedo?, preguntó la niña sin rodeos. Ricardo, sorprendido por la pregunta directa, asintió tras un momento de duda. Mucho. He visto de lo que Ferrer es capaz. Abuelo dice que tener miedo está bien. Lo importante es hacer lo correcto a pesar del miedo. El hombre contempló a la pequeña con una mezcla de asombro y vergüenza. Tu abuelo es muy sabio, Emily. Ojalá hubiera escuchado a personas como él en lugar de a hombres como Ferrer. Nunca es tarde para cambiar, respondió Emily, con la sencilla sabiduría de la infancia. La abuela Maritza lo decía en sus cartas. Cuando Emily se alejó para ayudar a su madre, Ricardo permaneció inmóvil, conmovido profundamente por aquellas palabras. Por primera vez en muchos años, sintió que quizás aún existía una posibilidad de redención para alguien como él. Afuera, la noche caía sobre el lago, reflejando un cielo estrellado que parecía observar en silencio la extraordinaria lucha de aquel pequeño grupo contra un sistema corrupto que había funcionado impunemente durante décadas. Y en el centro de esa lucha, una niña de 10 años que, sin saberlo, se había convertido en el catalizador de un cambio que ninguno de ellos podía imaginar completamente. El amanecer apenas teñía el horizonte cuando Carmen y Javier iniciaron su peligrosa misión. Siguiendo el mapa dibujado por Emily, encontraron la entrada a los túneles oculta tras una densa vegetación en la orilla opuesta del lago. «Es asombroso», murmuró Javier, iluminando con su linterna el antiguo pasadizo. «Deben tener más de un siglo. Probablemente fueron construidos durante las guerras civiles. Y ahora podrían salvar a un hombre inocente», añadió Carmen, ajustando la mochila que contenía todas las evidencias contra Ferrer. «Vamos, tenemos un largo camino por recorrer». En la cabaña, Mercedes preparaba un desayuno sencillo, mientras Roberto y Ricardo verificaban constantemente las noticias en un pequeño radio a pilas. Emily, aparentemente ajena a la tensión, dibujaba tranquilamente sentada junto a la ventana. «¿Crees que lo conseguirán?», preguntó Mercedes en voz baja a su esposo. «Tienen que hacerlo», respondió Roberto, apretando su mano. «Es nuestra única esperanza». Ricardo, que había pasado la noche comunicándose discretamente con algunos contactos confiables, se acercó con expresión preocupada. «Ferrer ha movilizado a prácticamente toda la policía local. Están registrando sistemáticamente cada sector de la ciudad». Mostró un mensaje en su teléfono. «Y hay algo más. Ha contactado con Ramírez». «¿Quién es Ramírez?», preguntó Roberto. Ricardo bajó la voz, consciente de la presencia de Emily. «El ejecutor. Cuando Ferrer quiere que un problema desaparezca permanentemente». Mercedes palideció. «¿Un asesino profesional?». «Más bien, un exmilitar con pocos escrúpulos y muchas conexiones. Dirigió operaciones encubiertas durante años. Ahora trabaja para el mejor postor, y Ferrer siempre ha sido generoso con él». Emily, que aparentemente no escuchaba la conversación, levantó repentinamente la vista de su dibujo. «Alguien viene», anunció con sorprendente calma. Los adultos se tensaron, intercambiando miradas alarmadas. Roberto se asomó cautelosamente por la ventana. «No veo ningún vehículo», susurró. «No vienen en coche», explicó Emily, continuando con su dibujo. «Escuché pisadas en el sendero del bosque y ramas rompiéndose». Ricardo reaccionó inmediatamente, sacando un arma pequeña de su chaqueta. «Rodean la cabaña. Es una táctica típica de Ramírez». «¿Cómo nos encontraron?», murmuró Mercedes, abrazando protectoramente a Emily. «No importa ahora», respondió Roberto, tomando decisiones rápidas. «Hay que salir de aquí». «¿Hay alguna salida trasera?». «La trampilla del sótano», indicó Emily. «Conduce a un túnel corto que llega hasta el embarcadero. Abuelo lo usaba para pescar temprano, sin despertar a nadie». Sin tiempo para sorprenderse ante el conocimiento detallado de su hija, Mercedes recogió rápidamente lo esencial
mientras Roberto localizaba la trampilla oculta bajo una alfombra desgastada. «Puedo distraerlos», se ofreció Ricardo. «Ganarles algunos minutos». Roberto lo miró con desconfianza. «¿Por qué harías eso?» «Porque he pasado demasiados años siendo parte del problema». Ricardo verificó su arma. «Es hora de hacer algo bien, aunque sea lo último que haga». Antes de que pudieran detenerlo, Ricardo salió por la puerta principal, avanzando hacia el bosque con las manos en alto. «Soy yo, Ricardo», gritó. «Sé que están ahí. Vengo a negociar». Mientras su voz se alejaba, Roberto urgió a Mercedes y Emily a descender por la trampilla. El estrecho túnel olía a humedad y tierra, pero efectivamente conducía hacia el lago. «¿Estará bien el señor Ricardo?», preguntó Emily, mientras avanzaban agachados por el pasadizo. Mercedes no tuvo corazón para mentirle. «No lo sé, cariño. Está intentando ayudarnos. Como yo ayudé al abuelo», reflexionó la niña. «A veces hacer lo correcto duele». Roberto, liderando el camino, se detuvo al escuchar disparos lejanos. Mercedes contuvo el aliento, pero continuaron avanzando hasta emerger junto a un pequeño muelle, donde una barca desvencijada se mecía suavemente en las aguas del lago. «¿Sabes navegar esto?», preguntó Mercedes con duda. «Lo suficiente para cruzar al otro lado», respondió Roberto, ayudándolas a subir. «Una vez allí, podemos acceder a la carretera secundaria y contactar con Carmen». Mientras se alejaban silenciosamente de la orilla, Emily miró hacia la cabaña, ahora apenas visible entre los árboles. Humo comenzaba a elevarse de una de las ventanas. «Están quemando nuestras cosas», observó con una madurez inquietante, «para borrar que estuvimos aquí». Roberto remaba enérgicamente, intentando mantener la calma por su familia. «Lo importante es que estamos a salvo. Todo lo demás puede reemplazarse. Excepto las personas», añadió Emily pensativa. «El señor Ricardo y el abuelo». Mercedes abrazó a su hija, luchando contra las lágrimas. «El abuelo estará bien, cariño. Carmen y Javier conseguirán ayuda». La niña asintió, pero su expresión revelaba que comprendía mucho más de lo que sus padres suponían. En su pequeña mochila, junto al diario de Maritza, llevaba copias de las evidencias más importantes que había hecho secretamente. Emily había aprendido que, en un mundo donde los adultos poderosos intentaban ocultar la verdad, a veces una niña tenía que tomar precauciones adicionales. Mientras la barca se deslizaba silenciosamente sobre las aguas del lago, el humo de la cabaña en llamas se elevaba como una columna oscura contra el cielo del amanecer, marcando el final de un refugio y el inicio de una nueva fase en su peligrosa huida. Esta historia continuará. Te invitamos a descubrir el impactante desenlace de esta historia en la parte 2, a continuación para ti.